Relatos del lado oscuro. Relatos del lado oscuro. Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos. En Relatos del lado oscuro queremos empezar el año 2021 con mucho ánimo, compartiendo las experiencias que el auditorio nos ha hecho el enorme favor de enviar. A lo largo del último mes del 2020 hemos recibido una enorme cantidad de testimonios, de experiencias, narraciones, de todo tipo de cosas extrañas que han ocurrido. Resultaría imposible sumar todos estos correos, todas estas narraciones en un solo programa, pero a lo largo del mes de enero trataremos de presentar todos estos casos tan interesantes. Y es que nos hemos visto sorprendidos por la enorme cantidad de experiencias que las personas han vivido. Los relatos son muy variados. Algunos de ellos son relativos a fenómenos paranormales, otros tienen relación con fenómenos de proyección astral. Hemos encontrado cosas bastante demoníacas por aquí y también hemos encontrado fenómeno ovni. Incluso algunos seres extraños que han sido narrados en diferentes locaciones, no solamente en México, sino en toda América. Ha sido una experiencia muy grata, porque siempre lo hemos dicho, la primera parte de una investigación paranormal, el primer paso a seguir, es el testimonio de las personas. A partir del testimonio, uno puede entender fenómenos que están ocurriendo, cómo están ocurriendo, y a veces usted pensaría, eso no es de espanto, eso no nos hiela la sangre. Espera un momento. El hecho de que algo sobrenatural ocurra, aunque sea pequeño, tiene una enorme implicación. Significa por todas partes cosas, desde que pueda existir la supervivencia de la personalidad después de la muerte, que puedan existir otras realidades que no existen en este mismo plano material, que puedan existir seres que vienen de otras galaxias o de otros planetas, o vaya usted a saber. Todo esto tiene implicaciones muy extensas, por ello nos gusta tanto escuchar los relatos, entenderlos y compartirlos. Siempre lo hemos dicho, no se trata de el grito y el susto, se trata de explicar y entender que hay una realidad que ocurre ahí en su casa, en donde está usted, ahí en la carretera donde usted viaja, en el lugar donde trabaja, hay una realidad que ocurre. Y déjeme comenzar con un relato. En los años 80, la Ciudad de México tenía esta zona semiagrícola que linda con el Estado de México. La zona era conocida como Santa Fe, los llanos de Santa Fe. Era una gran extensión de campos que habían sido vendidos ya. Ya no había grandes cultivos ni nada de esto. Y en los años siguientes, aquella región se convertiría en uno de los lugares más caros de México. Los grandes edificios, los grandes rascacielos más imponentes de la Ciudad de México se encuentran ahí. Es un lugar en donde puede encontrar uno vivienda de $3 millones sin muchas dificultades. Edificios de más de 50 niveles también son frecuentes. Hoy en día quedan muy pocas parcelas y el precio de la tierra en esos lugares es altísima. Pero en los años 80 esto apenas comenzaba. Ya no estaban los agricultores, ya no estaban los cultivos, pero había estos grandes terrenos que ya habían sido comprados a la espera de urbanizar, y ahí es en donde vivía Cassandra. Cassandra es parte de una familia en la que son 7 hijos, papá y mamá. En aquellos años viven en un enorme terreno. Es un terreno en el cual el papá de Cassandra es el velador. Es decir, es el hombre que cuida el terreno.
En todo el terreno hay un montón de piezas de coches, hay ladrillos, hay madera, y en el contorno hay una serie de pequeños techumbres, pequeñas techumbres, en donde guardan otras cosas. Desde la casa donde vive Cassandra con su familia en el centro del terreno hasta la calle o la carretera, es una distancia larga, es una enorme propiedad y caminar toma un tiempo. Es un sitio extraño, con todos estos objetos que hay por todas partes. Pero además es un sitio bastante lóbrego. El camino que lleva desde el portón, que da a la calle, hasta la casa, es un camino lleno de árboles. Apenas hay 1 o 2 pequeños focos por ahí que escasamente iluminan de noche. Y cuando cae la noche y todo se muere. Es como entrar a otro mundo. En los años 80 aquella zona era despoblada. Allá a lo lejos se podía ver desde la parte alta la gran Ciudad de México, pero aquí reinaba el silencio y otras cosas. Y es que en este lugar ocurren fenómenos inusuales. Para 7 niños, un lugar como este era el paraíso de los juegos. Así es que, al volver de la escuela, después de atender algunos deberes con la casa y después de hacer alguna tarea, salían a jugar, y el juego lógico en un sitio como este, las escondidas, la pelota, lo que fuera. 7 hermanos embonaban perfectamente en este paraíso de juegos. Hasta que llegaba la tarde. Cuando llegaba la tarde, había que volver a casa muy rápido. Muy rápido. No importaba si había sido el ganador o el perdedor del juego, había que volver, porque cuando los perros comenzaban a ladrar y a aullar, entonces llegaba ella, la mujer. La mujer no era una mujer que alguien conociera, tampoco era alguien de carne y hueso, no, nada de esto. Alguna vez que se llegaban a quedar un poco más en el juego, de pronto, cuando comenzaban a ladrar los perros, aparecía ella, lento, caminando o moviéndose muy lentamente. Cabello largo negro, ropa blanca. Avanzando lentamente, nunca vas a verle el rostro, nunca se le ven los pies, simplemente avanza. Cuando se va acercando empiezas a escuchar el lamento. No. No va gritando, va llorando. Es una especie de llanto triste. Su propio andar es reflejo de una profunda tristeza cuando va avanzando. Y hay que irse. ¿Por qué hay que irse? Porque ella lo sigue. Es extraño, pero según nos narraba Cassandra, cuando llegaron a quedarse tarde, comenzaban a regresar a casa y entonces aquella figura comenzaba a avanzar detrás de ellos. Los perros venían con ellos ladrando y verdaderamente espantados. Una vez que entraban a la casa con las luces y demás, las cosas volvían a estar en paz. Y esa cosa, esa mujer, lo que fuera, daba la vuelta y se iba. Por supuesto que papá y mamá siempre pensaron que eran juegos de niños. El hecho de que todos coincidieran en señalar más o menos las mismas características no era tan importante. Estaban en un lugar que se prestaba a eso, y usted ahora mismo me dirá, seguro era su imaginación. Una parvadita de chamacos jugando alocadamente, de pronto un reflejo de algo, y era suficiente. Muy bien. El hecho de que describieran ese movimiento lento y el sonido del llanto era importante. Pero más importante era el hecho de que los perros se desquiciaran y comenzaran primero a ladrar, después a aullar, y luego fueran siguiendo paso a paso a los niños, como acompañándolos, como cuidándolos, mientras los niños corrían de regreso a casa. El tiempo fue pasando y ciertamente se fueron acostumbrando a que a ciertas horas nadie sale, pero obviamente también van creciendo. Y entonces ocurre aquella noche tan rara. Una de las hermanas mayores solía acostarse un poco más tarde. Los demás ya habían ido a dormir y ella, quizá por los estudios, por lo que fuera, se quedaba ahí. Cuando se iba a acostar, entonces comenzó a percatarse que la mujer seguía ahí y seguía acercándose, poco a poco. Caminaba, llegaba hasta la ventana de la casa
en donde se recargaba y veía hacia adentro, en una actitud sumamente triste. No se le veía el rostro, solo se veía que algo se acercaba, en ese lamento que se dejaba escuchar. La casa no era grande, eran 2 habitaciones o 3, y era la casa del velador de una propiedad, así es que tampoco era una casa muy resistente. Hasta que finalmente la hermana no podía más y comenzaba a llorar y jalaba a alguien y le decía: por favor, prendan la luz o algo, y entonces la imagen parecía desaparecer. Ya no eran una parvadita de niños inventando historias, ahora era una hermana mayor entrando en pánico a mitad de la noche por aquello. Y aquella vez que tanto recuerda a Cassandra, las cosas se salieron un poco de control, porque esa vez, según describía, su hermana comenzó a gritar cuando se dio cuenta que la mujer había traspasado la ventana y ahora estaba cruzando la habitación, con ese mismo andar lento y el sonido del llanto. Cuando la hermana comenzó a gritar y alguien encendió la luz, ya no estaba ahí. Pero era exactamente la misma visión que todos habían tenido. Y así volvió a ocurrir después. Una tarde la hermana viene regresando tarde, está oscureciendo. Sabe que tiene que entrar muy rápido. Ya no son niños. Esta hermana ya no es una niña y viene entrando, cierra tras de sí la puerta, allá lejos, en la orilla de la calle, y entra caminando, tan rápido como puede, porque aún con esos foquitos chiquitos que habían puesto en los árboles, aquello era la boca del lobo. Había una oscuridad macabra. Ella comienza a caminar cuando se da cuenta que la mujer viene atrás de ella. En algún momento apareció y ella comienza por darse cuenta que a lo lejos ladran los perros. Los perros están en la casa, allá, muy lejos, y están ladrando y aullando, y ella se percata de eso, y cuando quiere mirar, está atrás de ella, y comienza a caminar un poquito más rápido, y es cuando se da cuenta que aquella figura viene más rápido detrás de ella, y entonces acelera el paso, pero sabe que en la oscuridad eso puede significar caer, porque aquello sigue avanzando rápido, y entonces baja el paso, y la silueta baja el paso, pero puede escuchar claramente el llanto. No es un grito desgarrador, es un llanto largo. Es alguien que está sufriendo. Camina con esa tristeza. La hermana avanza, se detiene y aquella imagen se detiene. Ya desesperada, cuando ve un poco más cerca la casa, arranca corriendo a toda velocidad. Cuando llega, los perros están totalmente desquiciados. La mamá la está esperando. Una vez dentro, a lo lejos observan cómo la imagen se pierde entre la vegetación y ya hay silencio. Algún tiempo después le tocaría al hermano mayor. Tenía que salir muy temprano a trabajar. Las distancias en la Ciudad de México suelen ser brutales. No es extraño que una persona, para ir desde su casa hasta el trabajo, tenga que transitar por la ciudad unas 2 o 3 horas. Así es que el hermano sale antes de las 5 de la mañana. No ha amanecido. Es todavía de noche y hace frío. Comienza a caminar. Su mamá lo está esperando dentro de la casa. Sabe que ya se levantó, le ha preparado el desayuno, lo ha despedido y ella está ahí, viendo cómo se aleja. Cuando de pronto todo se vuelve caótico. Comienza el ladrido de perros, el aullido, todo aquello extraño vuelve, y a la distancia observa a su hijo y observa a la mujer de blanco. Esta mujer está cerca de él y alcanza a escuchar el lamento. La mamá decía que había sido el lamento de la Llorona, pero el hermano no coincidía con eso. El hermano sostenía que él, cuando escuchó aquello, se quedó paralizado, se detuvo por completo. Estaba a mitad de camino entre la calle y la casa. Volver no era opción. Pero se queda detenido cuando observa que aquella cosa viene hacia él. Se queda en cruz, cierra los ojos y comienza a hacer oración. Percibe claramente cómo pasa ese aire frío junto de él, como si lo estuviera tocando, pero no lo toca. Alcanza a oír cómo llora. Aquella cosa, cómo llora, cómo se va alejando hacia atrás de él y se va. Para evitar problemas, arranca corriendo, cruza la puerta y está en la calle.
Durante los años siguientes terminarían de vivir ahí, se irían a otros lugares, dentro de ese predio ocurrirían muchos otros fenómenos, desde pequeños sucesos que podrían interpretarse como duendes, algunas bolas de fuego que fueron vistas. En general toda la zona siempre ha sido muy conflictiva, pero la experiencia que Cassandra nos ha narrado ha sido particularmente interesante. Me llama la atención dos cosas. La primera, yo no creo que hubiera sido un fenómeno conocido como la Llorona. Este es un poquito diferente. Es conocido como Dama Blanca. La Dama Blanca son apariciones que se conocen en muchas partes del mundo. Tienen características muy parecidas. En algunos países les atribuyen vaticinios, es decir, aparece la Dama Blanca, es la muerte de alguien. En otros lugares aparece la Dama Blanca, va a haber una guerra, una tragedia, algo. En general no es muy preciso eso, pero el fenómeno de la Dama Blanca es un fenómeno muy arraigado a un determinado sitio. No suele interactuar. Eso es importante. El hecho de que las personas hayan creído que se asomó a ver o que se les haya acercado y luego se haya detenido pudiera ser una interpretación. Normalmente este fenómeno tiene algo que ver con un suceso de mucho tiempo atrás. La muerte de alguien en condiciones trágicas, la permanencia de los restos humanos en ese lugar. Recuerde usted la creencia japonesa de que los restos que no han sido honrados adecuadamente generan un yurei, un fantasma, y esto es muy común en la creencia de diferentes pueblos. En México también. La presencia de ese resto humano probablemente signifique eso, que esté ahí la manifestación. Puede tener mucho tiempo y suelen ser muy persistentes, pero al mismo tiempo no son particularmente agresivas. Lo que nos ha narrado aquí hubiera sido una carnicería con 7 niños y todo esto, y en una casa que probablemente no fuera especialmente resistente, habría sido terrible. Pero lo que nos ha descrito es una figura que deambula, algo que se mueve, que va, que viene, pero que no arremete contra nadie. Es un gran relato y le agradecemos mucho el que nos lo haya compartido. Y bueno, este es uno de los muchos que tenemos preparados para hoy. Tengo otro más, de Costa Rica. Este es un caso muy particular. Es un caso distinto, pero también cae dentro del terreno de lo paranormal. RZ, vamos a llamarle así, nos ha pedido mantener el nombre así, RZ Mel, vive en Costa Rica, en una zona de San José. Y es una historia interesante, verá. Ella nace dentro de una familia religiosa católica, su padre, su madre, hasta el punto en el que uno de sus tíos, cuando los papás contraen matrimonio, le regala al papá un crucifijo muy bello. Es un crucifijo grande. No es de colgar, sino de pared. Muy bello, y aquello va bien. Cuando ella nace, cuando Mel nace, hay mucho júbilo y mucha alegría. Pero esto cambia radicalmente cuando ella tiene 2 años y medio. Cuando ella tiene 2 años y medio, su padre sufre un accidente de caballo que lo lesiona gravemente. Durante el tiempo siguiente, su padre permanecería en condición muy poco favorable, en hospital, en casa, en hospital, en casa, poco a poco perdiendo la fuerza vital. Había perdido por completo la memoria, salvo por 2 personas. Solamente existían 2 personas a las que reconocía, y una de ellas era la niñita. La pequeñita, que estaría cumpliendo entre 2 años y medio y 3, la reconocía de inmediato y le sonreía y le daba un gusto enorme. Le animaba, evidentemente le animaba el verla. También la esposa al llegar la reconocía, pero el resto de las personas no las reconocía. Poco a poco, y trágicamente, aquel hombre se fue apagando y se fue apagando. Más o menos 1 año después, encontró la muerte. Según cuentan, tras la muerte, el hermano aquel que le había regalado el crucifijo vino a pedirlo. Quería tenerlo, una especie de recuerdo del hermano fallecido,
una pieza de cariño, algo significaba ese crucifijo para aquel hombre con la pérdida del hermano. Se lo entregan, con gusto se lo entregan, claro, ¿por qué no? Pero pasados unos días, aquel hombre regresa y se los trae. Usted pensará, ¿qué cosa tiene que ver un crucifijo con todo esto? Pues muy simple. Donde fuera que lo ponían, el crucifijo se caía. Lo colgaban en la cabecera de la cama, se caía. Lo colgaban en una pared, en una habitación, donde fuera se caía, hasta el punto en el que decidieron llevarlo de regreso a la casa. Y así lo hicieron. Apenas llegó, lo colgaron junto a la camita donde dormía Mel. Y a partir de ese momento, nunca volvió a caerse. Pero eso no es todo. Conforme pasa el tiempo, de pronto, las cosas se vuelven raras. Según ella misma nos lo narraba, ella comenzó a sentir lo que llamó la caricia. Se acostaba a dormir y de pronto sentía que alguien le tocaba la espalda. Era una caricia suave. No era algo molesto, horrible que espantara, pero sobresaltaba enormemente a la chiquilla. Ella recuerda que desde siempre ha dormido boca abajo, y el hecho de que alguien le tocara la espalda y volteara y no viera a nadie la horrorizaba hasta el punto de brincar a la cama de su madre. Por aquel entonces vivía con una tía que también habitaba la misma casa y la mamá, así es que entraba en pánico en cuanto sentía aquello, la caricia. Cuando las cosas van cambiando, ella aprende algo curioso. Cuando sentía la caricia, si en ese momento ella no hacía nada, la volvería a sentir durante la noche. A lo largo de la noche, volvía a despertar cuando alguien la tocaba de la espalda, suavemente, con cariño se podría decir, y ella despertaba, y entonces descubrió que diciendo, «Ya viejito, estate quieto, déjame dormir», el asunto aquel se disipaba y dejaba de ocurrir hasta la noche siguiente, donde volvía a sentir eso. Conforme pasa el tiempo, aquello sigue ocurriendo, pero cuando va creciendo un poco más, la caricia disminuye un poco. Y luego, cuando tiene que viajar hacia San José, hacia la capital para estudiar, deja de ocurrir por completo, solo ocurría dentro de casa. El hecho es que cuando ella volvía a casa de visita, le volvía a ocurrir lo mismo. Volvía a sentir esa caricia y entonces le decía lo mismo. «Ya déjame, viejito, déjame dormir», y aquello se detenía. Ella también nos cuenta que ha tenido dos experiencias muy raras. Una, cuando murió el abuelo. Ella presintió que algo iba a ocurrir, pero no le tomó mayor interés. Pero el siguiente caso fue con su abuela, una persona a la que quería mucho. Una tarde, mientras regresaba de San José, estaba dubitativa de si iba o no a ver a la abuela. De pronto decidió que sí iría a verla. Al llegar a la casa de la abuela se comportó de forma inusual. Cuando ella sale de la casa después de mucho rato de estar platicando alegre, nota que la abuela la acompaña a la puerta y se queda viéndola cuando se aleja. Cuando sonó el teléfono ella sabía que era para avisar que la abuela estaba muy grave. ¿Cómo lo supo? No lo sé, pero sabía que su abuela había caído en una situación muy grave y estaba agonizando, y efectivamente falleció. Con respecto a la caricia, cuando volvía allá, ella volvía a sentirlo, volvía a sentir eso. Sentía que de nuevo estaba alguien ahí. ¿Quién era esa persona? Bueno, simplemente usted y yo lo sabemos. Creo que lo sabemos. Probablemente el padre. La única persona a la que reconocía era a ella y a la mamá. Cada vez que ella vuelve a casa, él viene a darle las buenas noches. No pierda de vista que para una persona que ha desencarnado y que permanece en un lugar, muy probablemente todos los demás sigan siendo como los recuerda. Y si alguien lo viera, probablemente lo vería con la última apariencia que esa persona lo recuerda. Es decir, si en vida le gustaba usar una camisa de color azul, probablemente las personas que lleguen a ver esa aparición verán una aparición con una camisa azul, porque es lo que él recuerda de sí mismo. Y así, esto que nos ha descrito,
Es un fenómeno clásico. Usted pensará, hombre, pues no era tan aterrador, no se aparecía un monstruo que nos comía. No, no se aparecía nadie, pero estaba presente una persona que tenía varios años de estar muerta y que reconocía a su hija y que no se había ido de ese lugar. ¿Se da cuenta de la implicación de esto? El hecho de que ese padre, quizá por el amor hacia una pequeñita, se quedara después de la muerte, es una implicación enorme. Significa que pudiera haber algo más tras la muerte, significa que pudieran existir otras realidades. Vaya, hay una enorme cantidad de posibilidades detrás de esto. No me diga que no. Resulta interesante. Ahora, si nos vamos de ahí, nos vamos a Houston, en donde ocurre otra situación totalmente distinta. Una persona cuyo nombre es Silvia, únicamente así le vamos a llamar. Nos ha enviado todos los pormenores, pero nos ha pedido mantener su anonimato. Ella cuenta que en los años 80 y algo, su padre bebía constantemente, era un alcohólico, era una persona terriblemente alcohólica, y en esas ocasiones cuando bebía podía ponerse muy feo todo aquello. Su madre lo estaba pasando muy mal. En ese momento ella tendría unos 20 años. Estaba esperando a su primer hijo y una buena tarde, cuando llega a ver a su madre y su madre le dice que todo lo que ha ocurrido con su padre y todo esto. Ellos viven en Houston, en Texas, en los Estados Unidos. Cuando la madre le platica todo esto, ella le dice repentinamente: yo conozco una persona que nos puede ayudar, yo sé de una persona que nos puede ayudar. ¿Cómo? Sí, es una persona a la que nos va a hacer favor de ayudarnos, hace oraciones y demás, solo hay que llevarle una veladora blanca. La madre se queda muy sorprendida, pero está desesperada porque aquel hombre ha entrado y salido de los centros de tratamiento de alcoholismo, ha hecho promesas, ha hecho todo y nada funciona. Entonces deciden que sí, ¿por qué no intentarlo? Un par de días después llega ella en su automóvil, se sube su mamá, llevan la veladora y comienza a manejar. Comienza a manejar más o menos una media hora. Ellos viven cerca de la costa del Golfo, vivían cerca de la costa del Golfo, y comienza a manejar, entrando por unas callecitas muy raras, extrañas, en donde de pronto ya deja de ser Houston, que es una ciudad modernísima, con todo pavimentado, muy ordenada. Esta zona se vuelve de tierra. La calle es de tierra, las banquetas son muy raras. Decía ella que le parecía que había entrado a Matamoros, en Tamaulipas, México, que es una ciudad que tiene zonas marginales, en donde así son las calles de tierra. Acuérdese usted que estamos en 1980 y tantos. No hay GPS, no hay localización satelital, no hay nada de esto, únicamente lo que ella sabe. Pero llega perfectamente al lugar, estaciona el auto y unos metros más adelante aparece un hombre, una persona afroamericana, una persona que se acerca, tiene el pelo totalmente blanco, es una persona que les avanza como si las conociera, y de hecho se acerca y saluda y les dice: pasen por favor, ¿traen la veladora? Sí, claro, adelante, pasen, bienvenidas, las estaba esperando. Todo esto ocurre con toda normalidad. Entran a la casa y se percatan que la casa es inusual, es una casa muy pobre, tiene piso de tierra, no tiene cemento, ni mosaicos, ni nada, tiene piso de tierra, y únicamente hay esta mesa muy austera con 3 sillas. Además de eso hay un catre al fondo de la habitación, pero nada más. Aquel hombre saca un libro que en principio podría haber sido una Biblia, pero al mismo tiempo no lo es porque tiene algunos dibujos inusuales, y comienza a hacer oración. Enciende la veladora y después de un rato les dice: ya está, gracias por haber venido, yo iré a ver a su esposo, no se preocupe, todo va a estar bien. Las 2 mujeres salen, montan en el auto y manejan de regreso a casa en un silencio total. Cuando llegan a casa, la pregunta es: ¿cómo conociste a este hombre, hija? Y ella responde: me lo recomendó mi suegra. Pero después de eso, y pasado algún tiempo, ella cae en cuenta que la suegra nunca le recomendó a nadie. Se da cuenta que ella nunca supo cómo llegar, que nadie le dijo qué carretera seguir, y entonces entra en una especie de nerviosismo extraño.
porque cuando le pregunta a su mamá cómo llegar a la casa de aquel hombre, la mamá tampoco lo sabe. Pero además de eso, se percatan que no podían haber encontrado ningún punto a media hora de distancia manejando que correspondiera con lo que habían encontrado. Si hacían una verificación alrededor de la casa de la mamá en distancia de media hora, todo era zona urbana dentro de la gran ciudad de Houston. Pero aquello no correspondía porque la ciudad de Houston tiene un reglamento que prohíbe las viviendas con piso de tierra. Y además todo era tan extraño. Pero eso no es todo. Todavía ocurrió que unos días después de aquel incidente, cuando llegó el fin de semana, que era cuando el papá generalmente agarraba la botella como loco, no se fue a tomar. Y a partir de ahí nunca más volvió a tomar hasta el día de su muerte, pero también hubo un incidente raro, porque en uno de esos días, aquel hombre vino a preguntar quién había mandado a aquel señor, y describió al hombre, al afroamericano de cabello blanco, al cual nunca le habían dicho dónde vivían, nunca le habían dicho ni siquiera cómo se llamaban, nunca le dieron ninguna referencia. Para ella todo esto fue tan raro que incluso llamó a su suegra para preguntar y asegurarse de si la suegra le había dicho, pero la suegra nunca le dijo. ¿Qué fue lo que encontraron? ¿Quién era este personaje? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? No lo sé. Es una especie de guardián, una especie de ángel. Se podría interpretar de esa forma, pero lo que me ha sorprendido es que ella lo percibe. Hay un último detalle. Cuando están por salir de aquella casucha, el hombre toca el vientre de la señora Silvia y le dice: este hijo que lleva en el vientre será el que verá por usted cuando sea usted anciana. Después de eso se marchan. Efectivamente, el hijo es el que cuida de ella, la sostiene y la acompaña. ¿Usted qué piensa? ¿Extraño el relato? Pues déjeme decirle que no es el primero que he escuchado en ese sentido. Usted pensaría que pudiera ser una confusión. Partimos de la premisa de que esto que nos ha narrado es algo que le ocurrió a esta persona y que pudo haber sido una confusión, pero estaba involucrada su madre, su padre. ¿Qué fue aquello? A media hora de distancia lo único que había era zona urbana totalmente, y sin embargo se trasladaron a otro escenario. Si alguna vez ha escuchado usted hablar de las enseñanzas de Don Juan, lo cual por cierto hablaremos en algún programa más adelante, estoy seguro que usted entenderá que estas personas quizá ni siquiera movieron su coche de donde estaba. Se trasladaron de otra forma. No sé cómo, no sé qué hicieron, pero algo hicieron. Extraño el relato, ¿no? Y ahora, si me lo permite, tengo un relato muy especial. Este relato nos lo ha compartido un amigo que no vamos a decir su nombre. Es una persona con una carrera profesional espectacular, con una preparación académica tremenda. Su nombre es muy conocido en ciertos medios de investigación, pero que vivió en su etapa de juventud en la universidad un episodio que todavía hoy recuerda. Déjeme decirle que él nos ha compartido varios relatos muy interesantes de experiencias sobrenaturales, pero además también nos ha compartido sus credenciales. Sabemos quién es y sabemos que es real lo que nos ha dicho. Es un relato que hemos dramatizado, dado que es muy valioso y nos gustó mucho, así es que lo hemos compartido con una voz de uno de nuestros compañeros del equipo de Relatos del Lado Oscuro. Comenzamos. Ocurrió en 1982, durante mi primer año de la carrera de veterinaria en la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guadalajara. El personaje central de esta historia fue una compañera de nombre Citlali, conocida entre los compañeros del grupo como la Chuparrosa. Abro paréntesis para explicar este apodo. En todo grupo universitario hay un clan de desalmados traviesos que siempre aprovechan la oportunidad de humillar a los más débiles. Algunos de los miembros de este pequeño clan de nuestro grupo aprovecharon la ocasión durante una de las larguísimas prácticas de anatomía animal en que Citlalit
dejó su bolsa en el lugar que se tenía destinado para eso, y entretenida con el trabajo del día, no se percató del registro que, indebidamente, se hacía de sus pertenencias. Citlalit era sin duda una persona rara, peculiar y con un aura un tanto oscura, lo que la hacía víctima de comentarios soeces. En sus pertenencias, los compañeros encontraron una pequeña bolsa de terciopelo rojo, dentro de la cual había un colibrí disecado y semillas. Un amuleto, o vaya usted a saber cuál sería su uso por parte de Citlalit. Por eso le pusieron el apodo de la Chuparrosa, que se usaba de manera libre entre los del grupo, o de manera más privada, el mote de la Bruja. Más adelante veremos que este segundo no estaba muy alejado de la realidad. Posterior a este hecho, Citlalit se acercó al grupo de amigos del que yo formaba parte. En algún momento me oyó conversando sobre fantasmas, tema que siempre me ha fascinado. Era una plática solo para pasar el tiempo, nada profundo. Ella también contó algunas cosas que ella había visto. Cabe hacer mención que en esta carrera, veterinaria, muchos compañeros son de pueblos o ranchos donde las manifestaciones paranormales son una creencia popular, extendida e integrada en sus culturas. Por ende, la mayoría de los compañeros de esos lugares siempre tenían historias bastante interesantes. Uno de esos días, en que esperábamos el inicio de clases, en los hermosos jardines de la antigua facultad, se acercó a nosotros Citlalit. Nosotros la tratábamos bien, aunque con ciertas reservas, pues efectivamente era una persona extraña, no muy cuidada en su aspecto. No era discriminación, créanme, porque nosotros éramos de los pocos que le hablaban con amabilidad, pero sí era algo macabra. Ese día, Citlalit se acercó a mi amigo Jorge y le dijo: «Qué bonito pelo tienes, ¿te puedo cortar un mechón para conservarlo?». Esta pregunta la hizo ya con unas tijeras en la mano. La expresión de Jorge, al igual que la del resto del grupo, fue de pasmo, expresión que luego pasó al pánico. Jorge se negó rotundamente, y todos dijimos que un mechón de pelo era algo muy personal y que no estaba bien que pidiera algo así. Obviamente, mentalmente, pensábamos que pedir un mechón de pelo no era para algo muy positivo que digamos, pues ya saben que ese tipo de materiales se usan para diversos trabajos brujeriles. Después de esto, todos quedamos advertidos de que el apodo de la Bruja que tenía Citlalit no era del todo incorrecto. Obviamente comenzamos a no tenerle ya confianza y a tratar de no coincidir con ella en los tiempos libres. Sin embargo, era casi imposible no toparla. Fue en una de esas oportunidades que tuve la desgracia de ser yo el idiota más cercano y a quien se dirigió. Me comentó que ella practicaba el ocultismo y que se preparaba para hacer desprendimientos astrales. Yo sabía a lo que ella se refería y le pregunté si ya lo había intentado. Respondió que sí, y que de hecho esa noche iba a efectuar un desprendimiento astral. Le expresé que eso era interesante, pero muy peligroso. En eso llegó el maestro de la materia en turno y se quedó en eso la conversación. Esa noche nada interrumpió mi sueño. Descansé. Pero a la mañana siguiente encontré la sábana y la cobija con que me había tapado extendidas en el suelo frente a la cama. No es que las haya pateado y se hayan caído mientras dormía, no. Estaban perfectamente estiradas en el suelo. Fue algo sorpresivo para mí, porque yo jamás me muevo cuando duermo, y menos tiro las cobijas. Prácticamente duermo quieto como un vampiro. Tampoco soy sonámbulo, ni estaba tomando ninguna medicación. Obviamente sí le di importancia a ese hecho porque me pareció extraordinario. Pero me vestí y fui para la facultad.
Olvidé ese evento momentáneamente. Ya en la escuela, las cosas iban de manera normal, hasta que me abordó Citlalit y me comentó que la noche anterior había hecho el desprendimiento astral. Le pregunté que cómo le había ido. Mis amigos fueron testigos de lo que ella me respondió. Dijo que había ido a visitarme y comenzó a describir la entrada y el interior de mi casa, incluyendo la ubicación de las habitaciones y de los muebles. Mencionó quién dormía en cada uno de los cuartos, vaya, hasta los carteles que tenía puestos en mi pared. Al escuchar esto, debí haber palidecido, porque todo lo que me estaba narrando era perfectamente certero. Y continuó diciendo que me había visto dormido, pero que no me despertó, y que para que me diera cuenta de que había ido, me había quitado las cobijas y las había acomodado en el piso frente a mi cama. Sinceramente no recuerdo cuál fue mi reacción. Solo recuerdo que estaba algo conmocionado por el relato de la visita de Citlalit. Días después le pedí que no volviera a hacer eso, porque era algo nefasto. Le pregunté cómo era posible que en un viaje astral ella pudiera manipular cosas. Ella se rió y me dijo que no lo haría más. Coincidentemente, en esos días, dejó de ir a la escuela y no la volvimos a ver sino hasta un año después. Citlalit regresó a la universidad con un evidente mayor sobrepeso, una expresión dura y arrugas en la cara. Portaba una gran cadena y un ancho brazalete del que colgaban imágenes de santos católicos. Se acercó a saludarme, me contó que se había ido a Canadá a tomar unas prácticas allá. Al escuchar esto, recordé un libro que había leído en la prepa, Michelle Recuerda, en el cual la autora narra los abusos y torturas que sufrió por parte de una secta satánica radicada en Vancouver, Canadá. En ese libro se menciona el crecimiento que habían tenido las sectas satánicas en ese país. Citlalit estaba muy asustada. Buscaba ayuda porque se había metido en cosas muy pesadas que no podía ya controlar. Me narró que de regreso de Canadá, ella y sus padres estaban realizando un ritual en la azotea de su casa, invocando sabrá Dios a qué demonio, y que de buenas a primeras todas las ventanas de la construcción habían estallado de dentro hacia afuera como si una bomba hubiera explotado en la casa. Me contó que ya no se podía vivir ahí por los fenómenos que se habían desencadenado, que los vecinos los habían corrido del barrio y que estaba viendo a unos curas para tratar de liberarse de eso. Después de unos días, volvió a desaparecer y nunca más regresó a la escuela. Esta es la historia. Es real. Yo lo viví. Ya estamos de regreso y espero que les haya agradado este relato. A nosotros nos llamó mucho la atención y queremos mandar rápidamente un saludo a Julio Santos, que es un seguidor del programa desde hace 12 años. Un abrazo, Julio. Para Luis Flores, que siempre nos está apoyando en todo y siempre está con mucho ánimo en el chat, le mandamos un abrazo. Para Heidi Amanda, que está con su hija, les mandamos a ambas un abrazo. Este día el programa ha sido bastante amigable en ese sentido. Sebastián Nájera, quien nos dice que gracias por los comentarios y buenos deseos. Un fuerte abrazo. Ro Ferrero, que también nos está acompañando. El relato lo tenemos para la siguiente semana, Ro. Lo estamos preparando todavía. Es importante mencionarlo. Y bueno, nos están escuchando desde Cuba, Olimpia, desde Nueva York, Argentina, Chile, República Dominicana, El Cairo, en Egipto. Es la primera vez que escuchamos que alguien nos acompaña desde El Cairo. Le mandamos un caluroso abrazo, aunque más bien estará haciendo por allá un poco de calor, pero bueno, gracias por acompañarnos desde tan lejos. Desde Los Ángeles, California,
desde Antigua, Barbuda. Qué interesante, en el Caribe. Un fuerte abrazo para nuestro amigo Mingui, que nos acompaña desde España siempre. Un saludo muy cordial al País Vasco por allá. Desde Colombia, Arizona, Texas, Chicago, Sydney, Nueva Zelanda, Costa Rica, Guatemala. Desde Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro, en Mexicali, Tampico, Naucalpan, Ciudad de México, El Salvador, Brasil, Perú, Uruguay, Baja California. Qué grato ver cuántas personas se han reunido. Y es que hemos recibido tantos relatos esta vez que tenemos que hacer varios programas el día de hoy y posteriormente programamos otro para los días siguientes, porque hay tantas cosas interesantes que nos han llamado tanto la atención que no alcanzamos a narrarlas tan fácilmente. Uno de los casos que nos ha llamado la atención viene de Argentina. Anabela nos cuenta una experiencia que vivió de niña. Ella vivía en la capital federal, que no estoy seguro si es Buenos Aires, no tengo el placer de conocer aquellas tierras, pero ella vivía en la capital federal en una casona antigua, una de esas casonas que tienen la parte central, que son hechas a la antigua. Tenía 2 pisos, grande, muy amplia, allá en la capital federal, y que, entre otras cosas, habitaba su abuela. En ese entonces ella tendría unos 5 años, y la abuela siempre les decía que no hicieran ninguna cosa rara y que nunca subieran a la parte de arriba. En parte porque se estaba cayendo parte del techo, estaba muy dañado aquello por el tiempo, la humedad, etc. Pero en parte porque la casa estaba llena de cosas raras. No era extraño que escucharan moverse objetos, que escucharan como si hubiera una fiesta. En la parte de abajo, en la primera planta, había este salón comedor enorme, con aquella mesa gigantesca con muchas sillas, y de pronto a mitad de la noche se oía como si hubiera muchas personas ahí dentro. Y en ocasiones también se oía que movían cosas. Es más, alguna vez llegaron a ver que las cosas efectivamente se movían, pero lo que más le llamaba la atención a Anabela era la parte de arriba. Era pequeña y evidentemente la aventura llama. Y en cierta ocasión subió a la parte de arriba. Tenía 3 hermanas, así es que, imagine usted, subir aquello era una aventura. Y lo hicieron, subieron. Estando arriba, ella se topó con alguien a la que no esperaba ver. Una mujer mayor. Una viejita que la llamaba. Y a ella no le ocasionó ningún miedo. De hecho, no le dio miedo, porque aquella mujer le decía que viniera, que ella la iba a cuidar, porque en ese lugar ocurrían cosas muy malas. La niña en eso oye que la llaman y baja corriendo. Y ahora viene y les platica. Por supuesto, las cosas seguían siendo muy extrañas, porque cada vez que subían a inspeccionar, aparecía la viejita. Pero pareciera que efectivamente la cuidaba, porque al menos en 2 ocasiones, por estar corriendo en aquellos pasillos que no tenían barandal, cayó al piso, de una altura considerable. Era una casa antigua, debe de haber tenido al menos unos 3,50 metros de altura, y al caer, sin embargo, había caído suavemente, levantándose y sacudiéndose el polvo. Años después conocería que aquella casa había sido un geriátrico mucho tiempo atrás, a principios del siglo XX. ¿Quién era la anciana? Probablemente una de las personas que vivió allí, alguien que ni siquiera se dio cuenta de que su tiempo se había terminado. Me encanta esta historia por varias cosas. Primero, por los sonidos. Los sonidos son muy interesantes. Hay 2 fuentes principales de sonidos paranormales. Unas son las mimofonías y los otros fenómenos son las parafonolalias. Las mimofonías son fenómenos que imitan el sonido propio de un lugar. Por ejemplo, usted puede entrar a su casa y escuchar que su esposo está hablando o su esposa está hablando y resulta que no hay nadie. Pero no es un fenómeno fantasmal, es una mimofonía. Está imitando a alguien vivo ahí. Las parafonolalias son sonidos que se han quedado de tiempo atrás. Son repeticiones. No nos perdamos en la idea de que los materiales almacenan sonidos. Vaya, lo almacenarían 10 minutos, 15, no 300 años.
El caso de las parafonolalias es un fenómeno paranormal que nos da la idea de que algo se repite, un evento en la historia, un suceso que de pronto se dio, que impregnó ese lugar, el momento en la memoria de alguien. Quizá todo relacionado. Los objetos que se movían podían haber sido efecto de otros fenómenos. Finalmente se fueron de ese lugar. Obviamente habría sido un poco difícil quedarse allí. Pero lo interesante de esta historia es toda esta fenomenología que nos ha descrito, que corresponde muy bien con una persona que ha muerto sin darse cuenta de su propia muerte. Algo que ocurre muchas veces en estos hospitales en donde las personas mayores van perdiendo la razón, se van desdibujando, se van borrando, ya no están en ese cuerpo y de pronto el cuerpo se apaga, pero la persona sigue ahí. Y por alguna razón desea proteger a la niña. Eso me ha gustado mucho, mucho de verdad. Pero exactamente qué era, no lo podemos saber. Y bueno, también nos ha escrito Dulce desde la Ciudad de México. Ella nos cuenta una historia muy interesante de su abuela. Es una historia de experiencia de lecho de muerte. Verá, ella nos platica que la abuela era una persona sensacional, una platicadora excelente, una consejera, una amiga, un personaje de aquellos entrañables. Fuerte, lúcida, clara, con una plática excepcional que podía llenar el tiempo sabrosamente. Pero pasó el tiempo y primero muere su esposo, el abuelo. Después muere un tío, uno de sus hijos. Después una hermana y la abuela empieza a irse borrando poco a poco. Aquella mujer fuerte, poderosa, lúcida, comienza a borrarse, comienza a irse poco a poco. Y entonces ya las pláticas no eran tan lúcidas. De pronto ya desvariaba, de pronto ya hablaba cosas que no, y de pronto tiene que ir al hospital porque ya está mal, tiene falla en los riñones, no acepta la diálisis, no acepta esto, está renuente. Están en la Ciudad de México, hay diversos hospitales y terminan por internarla en un hospital conocido como el Parque de los Venados, una institución perteneciente al sector salud gubernamental, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Estando ahí, pues el tiempo va pasando y todos los días Dulce se encarga de acompañar a la abuela un rato y después alguien la sustituye. Después en la noche y alguien la sustituye al día siguiente y así. Entonces desarrolla cierta amistad con las enfermeras, aunque siempre tiene sus reservas porque aquel lugar en la noche se vuelve muy, muy tenebroso. Así es que anochece, ella ya no sale. Una de esas tardes, la abuela ya está muy apagada, muy, muy apagada. De pronto, levanta la vista y sonríe un poco y le dice: oye, ahí va tu tío. Anda, ve y llámalo, ahí va tu tío, míralo. Ella se incorpora y alcanza a ver que va pasando un enfermero, o lo que le parece ser un enfermero, allá al fondo del pasillo, se alcanza a ver desde la puerta. Ella sale corriendo, solo que hay un pequeño problema. El tío ha muerto ya un par de años atrás, si no es que 3. Ella camina rápidamente y ya no lo encuentra. Regresa con la abuela y la abuela le dice: ¿lo pudiste alcanzar? Sí, fíjate que sí. Era muy parecido a mi tío, ¿eh? La abuela sonríe, se le queda viendo con cara de sí, era muy parecido. A partir de ese momento la abuela recupera la razón muy bien. Se vuelve muy clara. Está en su lecho de muerte. Una noche están ahí cuando entra un médico inusual. Les habían estado diciendo que tenían que operar a la abuela por 5ª vez, que tenían que intervenirla porque seguía acumulando agua, líquidos y que necesitaban la firma. Pero en ese momento ella no puede tomar la decisión porque no es el familiar directo, sino que tiene que ser alguna de sus hijas y por consiguiente no puede tomar la decisión. Aún así lo notifica, todo aquello, pero esa noche entra este médico que nunca había visto. Es alto, pero no es imponente por su físico, sino por cierta tranquilidad que transmite. Es un hombre moreno de cara muy cuadrada y viene vestido de médico. Se acerca, la toca, la abuela se le queda viendo, él sonríe un poco, se voltea con Dulce que está ahí y le dice: la señora tiene que irse a su casa. Su tiempo se terminó. Déjenla que vaya a su casa a descansar. Yo les firmo el alta.
y después de eso se va. Cuando llega la mamá de Dulce, le platica de esto y dice, hombre, pues sí, hay que esperar el alta, no, pues ya no vale la pena la operación, no sé cuánto, no sé qué. Llega la gente del trabajo social, empiezan a hacer trámites. Cuando Dulce va al módulo de enfermería a despedirse ese día de las enfermeras, les dice que bueno, ahora que el médico les ha atendido, etcétera, etcétera, y les comienza a preguntar, oigan, ¿hay un enfermero así y así? No. Durante el turno de la noche, cuando yo he estado, vi a un enfermero que pasó por allá. No. El personal de la noche en este pabellón solo son mujeres. ¿Personal de limpieza? No, en la noche no están. Entonces, ¿no hay un hombre que camine por ahí? No. ¿Un doctor con estas características que viene a visitar a los pacientes de noche? Dice que aquellas enfermeras se le quedan viendo con cara de sorpresa y le dicen, no. No hay ningún médico con esas características en el turno de la noche y de hecho no hay ningún médico hombre en la noche en este pabellón. La abuela sale porque efectivamente al no aceptar la intervención la dan de alta bajo responsabilidad, es decir, saben que el caso es crítico, que no va a haber recuperación y la mandan a casa. Eso fue un martes. El jueves fallecía la abuela, no sin antes decir algo muy interesante. Cuando ya está en su casa, le dice a su nieta, Dulce, acuérdate mucho, mi hija, lo que siembras cosechas, así es que siembra bien. Y después fallece. ¿Quién era este sujeto? Es una buena pregunta, pero esta es una experiencia cercana a la muerte, es una experiencia del lecho de muerte. Una persona que había estado con un problema de raciocinio, pero además lo ve la nieta. La abuela decía que había visto unos pajaritos y cosas que podrían ser parte del delirio, pero el hecho de haber visto al hijo muerto pasar llama la atención y el médico llama la atención. Estas experiencias es muy inusual que sean compartidas. Habitualmente no llegan a darse. Normalmente los médicos y las enfermeras, cuando las llegan a escuchar, suelen ser narraciones del propio enfermo, pero nunca del pariente que está junto, excepto que el pariente tenga alguna habilidad más allá de lo común para percibir el entorno sobrenatural. Interesante esto. Y para cerrar tengo uno muy breve que nos han enviado de la Ciudad de México. Claudia desde la Ciudad de México nos platica que hace algún tiempo, estando en su departamento, recibió un mensaje donde le mandaban la foto de la luna, una luna espectacular. Así es que decide subir a la azotea para echar un ojito a la luna y fumar un cigarrillo con un amigo del propio edificio. Ella vive en un departamento, en un edificio que tiene cochera cerrada. Es en la Ciudad de México. Y están allá arriba viendo la luna, fascinados, cuando de pronto Claudia observa que abajo, en la cochera, hay una mujer muy mayor. Ahora mismo le estamos poniendo una foto de la puerta de la cochera. Es una reja. Pero desde donde están ellos se alcanza a ver la cochera. Y hay una mujer muy mayor que está buscando algo abajo de un auto. Distinguen como que se agacha para buscar algo abajo del auto. Esto es muy extraño porque ¿quién es esa mujer? Se conocen, los pocos vecinos de ese edificio se conocen muy bien. ¿Quién es esa viejita que está ahí? ¿Estará robando? Es una persona que se metió, bueno, y si no es una viejita, y si es un ratero disfrazado de viejita, ella y su amigo deciden bajar a inspeccionar aquello, y así lo hacen. Bajan sigilosamente, rodean el auto en donde han visto los dos aquella mujer, se acercan llevando un palo o algo, brincan para sorprender, y no hay nadie. No hay nada. Lo único que encontraron fueron unas croquetas para gato, que resultó algo muy inusual porque no solían dejar comida suelta para los animales. Buscan por todas partes, se mueven de un coche a otro, no encuentran nada y como usted ha visto la puerta de ese edificio es cerrada totalmente. A la mañana siguiente van con la administración del condominio y piden ver las cámaras. Y efectivamente en la cámara se ve cómo llegan ellos, cómo se acercan al automóvil, cómo hacen el ridículo de salir brincando para sorprender al ratero y no hay nadie. Pero no se ve nadie, no hay nada.
En el video, en la cámara de seguridad, no hay nada más que ellos dos brincando como locos con un palo en la mano, sin que haya nadie. ¿Qué fue lo que pudieron haber visto? A ver, este relato, ¿por qué me gusta y por qué me llama la atención tanto? Usted nuevamente me dirá, hombre, pues si no les mordió, si no los atacó, si no se apareció el diablo. A ver, un segundo. Número 1 contiene 3 elementos esenciales. Siempre me preguntan por qué las cámaras de seguridad no captan fantasmas por todas partes. Primero, porque son fantasmas, no son materiales. Lo que se ve no es por los ojos, usted no los ve, se cree que esto se percibe. Y esto lo acredita. Segundo, el que no haya estado ahí, no lo hayan podido atrapar, es porque en el momento que llegaron se desvanece. El contacto puede acabar con la manifestación muy rápido. ¿Qué era? Probablemente alguien que estuvo ahí, pero no en ese lugar como tal. ¿A qué me refiero? Estuvieron en contacto con alguien que iba de paso, o algo que iba de paso y se interesó. Un alma en pena. No era un fantasma arraigado, sino todos los vecinos alguna vez se lo habrían topado. Era algo que iba pasando. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué se asomó ahí? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Es muy probable que lo que usted me ha descrito, que encontró las croquetas de gato, hubiera habido un gato detrás de ese plato de croquetas, y eso fue lo que llamó la aparición. Eso fue lo que jaló a la aparición. Usted recordará que los gatos suelen ser muy sensibles a los fenómenos paranormales. Por ello me ha llamado la atención ese detalle descrito de la comida para gato. Algún buen vecino sabía que había un gatito callejero por ahí y le puso las croquetitas. El gatito atrae la atención. Es curioso, ¿no cree? En fin, creo que llevamos mucho tiempo ya y solamente quisiera agradecer enormemente a Fernando Quirós, a don Julio de la Rosa, a Marco Martínez, a Aide Vázquez, Carlos Restor, Mónica Ramírez, Lucy Amor, Rosa Martínez, Alejandra Díaz de León, a Nancy Miriam, Heidi Amanda Mendoza, a Otivo, a Julia Castellanos. Muchísimas gracias por sus aportaciones, por sus apoyos. Hemos tomado en cuenta mucho a Sun Shun, que también nos apoya. Hemos tomado muy en cuenta los temas que nos han sugerido. Para nosotros este programa en vivo, con el contacto, con ver los mensajes, con leer los relatos, nos es muy importante. No hemos podido incluir todos. Vaya, en una cifra aproximada traemos 60, 70 relatos ahí a la espera de ser comentados, pero hemos querido hablar de estas apariciones. Tenemos próximamente un programa en donde vamos a narrar episodios demoníacos que son terribles, pero hemos querido agradecerles y, para iniciar el año, iniciarlo compartiendo un programa con ustedes, compartiendo las experiencias del propio auditorio. Como ya le digo, quizá usted piense, qué raro, no son aterradoras, no se apareció un monstruo, no los arañó, no los mordió. No, es cierto, pero se vulneró la realidad, y eso es más aterrador. Créame. Y lo que me han descrito compagina tanto con todo lo que uno lee, con todo lo que uno va encontrando, de cómo suceden las cosas, y de pronto leo este relato de la anciana y me doy cuenta que había un plato de croquetas, lo que quiere decir que había un gato, y en general en lo paranormal se considera el gato como un perfecto testigo, como alguien que percibe, como alguien que incluso atrae, pero también como un protector. Así es que el tema es muy variado. Queremos agradecer, 1,348 personas nos han acompañado esta noche. 1,352. Queremos agradecerles enviándoles un fuerte abrazo. Sabemos que el 2021 será un año de muchos retos. Espero que el año entrante, cuando veamos este video, pensemos qué buen año fue. Y que podamos agradecer por la vida y podamos agradecer por todo. Así es que ahí está. Un fuerte abrazo. Que Dios reparta suerte a todos. Y nos escuchamos muy pronto.